Años para la gloria de Dios me convertí gracias al poder de esta palabra. Y Dios ha permitido por su gracia y misericordia que sea un maestro de la palabra y predique el mensaje y que toque corazones, pero no soy yo, es el Espíritu de Dios. Así que les pido un favor, un aplauso al Espíritu Santo de Dios, está agradecido con Él, el cual nos da la palabra de conocimiento y de sabiduría. Amén. Muy bien, mis hermanos, para los que titulan los mensajes, saludo a los hermanos de YouTube, a los hermanos de aquí de Cali, a los del WhatsApp, los que tengo agregados, a esos más de 30 grupos, de 300 grupos, no 30, 300 grupos de WhatsApp, que eso es un equivalente casi a 70,000 personas que cada 8 días, cada 15 días reciben la palabra de Dios desde esta iglesia. Amén. Somos pocos aquí en número, pero a la distancia hay personas, hermanos de Filipinas, hermanos del África, de Nigeria, de Lagos, hermanos de, mejor dicho, de Rusia, de muchas partes del mundo. Hablan español y entienden los mensajes y los reciben. O sea que Dios está haciendo ¿qué? Su obra. Amén. A la distancia. Para la gloria del Señor. Muy bien, mis hermanos. Para los que titulan los mensajes que damos aquí, que el pastor Roque da en este lugar, hoy Dios nos quiere hablar del dinero. ¿De qué nos va a hablar Dios? Del dinero. Amén. Hoy Dios va a echar fuera de muchos de nosotros el espíritu de codicia, el espíritu de avaricia, amén, el amor al dinero, el espíritu de amor al dinero, porque raíz de todos los males, dice la palabra, es el amor al dinero. El mensaje tiene como título, para los que titulan los mensajes, el poder de las riquezas como fuente de bendición o fuente de maldición en nuestra vida. ¿Qué son las riquezas, iglesia? Pueden ser una fuente de bendición para tu vida, las bendiciones económicas o riquezas, como quiera llamarle, o pueden ser una fuente de maldición. Escuchen bien, muchos se han perdido por las riquezas, muchos se han apartado los caminos de Dios porque cogieron plata y se olvidaron de quién era el que le había bendecido. Cuando necesitaron, buscaron a Dios y Dios los bendijo. ¿Y sabe qué hicieron? Se apartaron, fueron tan desagradecidos, tan desleales con Dios, que no les importó al que lo había bendecido. Y después perdieron la riqueza. ¿Y sabe qué pasó? Ahí sí vinieron humillados otra vez buscando de Dios. Y Dios es tan bueno y misericordioso que vuelve y nos levanta, vuelve y nos perdona, pero nos da ¿qué? Lecciones de vida. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra no es para todos. Amén. Esta palabra es para los que Dios tiene preparado recibirla hoy. No es para todos, por eso algunos se van a ir. Por eso algunos quizás no paran oreja. Pero Dios sabrá a quién nos habla. Amén. Escuchen bien, iglesia. Desde comienzos de la historia, el hombre siempre tuvo necesidad de dar valor a las cosas y de intercambiarlas. De esta manera surgió en la antigüedad lo que fue el trueque. ¿Qué era el trueque? Intercambios comerciales. No había dinero, no había plata, no había monedas, obviamente no había papel moneda, y lo que hacía la gente que era intercambiar productos. Por ejemplo, yo tenía ganado, pues te cambiaba un ganado por otro. Tú me das una cosa y yo te doy ganado, ya sea por horas de trabajo o ya sea para pagarte un servicio. Así fue el origen del dinero, mis hermanos. El dinero que usamos, escúchenme bien, el dinero es algo que usamos a diario, al comprar diversas cosas. Pero rara vez nos ponemos a pensar de dónde surgió el dinero o cómo se pagaban las cosas en tiempos ancestrales. Y cómo se volvió el amor al dinero, según la Biblia, la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Aclaro, el dinero no es malo. Amén. Lo malo, ¿sabe qué es? El amor excesivo al dinero. Es por eso que hay personas que no tienen amor. Una persona que te ve en necesidad y teniendo cómo ayudarte no lo hace, esa persona no tiene amor. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón hay amor, pero al dinero. Amén. ¿Amor a qué? Al dinero, raíz de todos los males. Hoy Dios, iglesia, te va a revelar según la Biblia, por medio de este mensaje titulado el poder de las riquezas como fuente de bendición o de maldición en nuestras vidas. ¿Qué es la verdad sobre lo que debemos nosotros conocer a la luz de la palabra sobre las riquezas o bendiciones económicas? Que si es buena o si es malo, si vienen de Dios o no vienen de Dios. No sé si usted lo sabía. Hay dinero que viene de Dios y hay dinero que viene del diablo. ¿Cómo así, pastor? Hasta el artista más famoso le da gracias a Dios por el dinero que recibe, porque él cree, él está convencido ciegamente de que ese dinero se lo mandó Dios. Pero hoy
Hoy vamos a ver lo que nos enseña la Biblia. Hoy vamos a ver en verdad lo que enseña la palabra del Señor en cuanto al dinero. Ya que la palabra dinero se menciona 37 veces aquí en la Biblia, mis hermanos. Y muchos se sorprenderán de eso que les voy a decir. Pero Jesús habló más de dinero que del mismo cielo y el infierno, según la Biblia. 37 veces aparece la palabra dinero en las Sagradas Escrituras, iglesia. Ahora escúchenme bien. Existen en la actualidad dos clases de riquezas o bendiciones económicas, según revela la Biblia, la palabra del Señor, que son, número uno, las riquezas y bendiciones económicas que vienen de Dios. Hay unas riquezas que vienen de Dios. Y número dos, las riquezas y aparentes bendiciones económicas que nos ofrece a los hijos de Dios el diablo mediante engaño. Mediante engaño, iglesia. También existen dos orígenes del dinero y las riquezas en este mundo, que son, número uno, el origen humano. Prácticamente, según la historia, como les decía ahora, que el dinero fue el trueque, como se formaba el intercambio de productos o de servicios, donde se intercambiaban cosas, donde se intercambiaban horas de trabajo, o intercambios, por ejemplo, de bolsitas de sal. De ahí viene la expresión salario. Amén. De ahí viene la palabra salario, que los romanos cogían y se pagaban con bolsita de sal, porque quizás la sal era tan escasa en aquel tiempo. Y eso es el origen que nos enseña a nosotros la historia del dinero, o sea, de la plata, mis hermanos. Ahora, existe otro origen, el segundo origen, que es el cual, diga, el divino, el bíblico. Lo encontramos en Génesis capítulo 2, donde la Biblia me dice en Génesis 2, del 7 al 15, que Dios puso al hombre que creó en un huerto. ¿Dónde lo puso Dios? En un huerto, o sea, en el jardín del Edén, lleno de árboles, lleno de bendiciones. Y dice en la Biblia que ahí donde Dios puso a Adán y a Eva, dice la Escritura de que pasaba un río que tenía 4 brazos y se repartía. El versículo 11 de Génesis capítulo 2 dice, el nombre del uno, o sea, uno de esos ríos era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. O sea que Dios, cuando puso al hombre en el huerto del Edén, lo puso bendecido. ¿Cómo lo puso Dios? Bajo bendición. Amén. Pero por causa de la desobediencia del hombre en el huerto del Edén, esas bendiciones, ¿qué pasó? Diga, se echaron a perder. Se echaron a perder. ¿Y quién cree ustedes que tomó esas bendiciones del huerto del Edén por la desobediencia del hombre, de la primera pareja que Dios creó? ¿Ah? ¿Quién cree que la cogió? El diablo. Amén. Uy, pastor, tiene que probarme eso. La Biblia dice en Ageo capítulo 2 versículo 8, el Señor dice, Dios dijo, mía es la plata y mío es el oro. O sea que las riquezas pertenecen a Dios. Pero ¿cuál fue el problema? Que el hombre, Adán y Eva, por la desobediencia a Dios en el huerto del Edén, le entregaron servido en bandeja esas riquezas. Las bendiciones de Dios se las entregaron ¿a quién? A Satanás. ¿Cómo así, pastor? Sí. Es por ejemplo el cristiano que Dios bendice hoy en día. Y todas las bendiciones que Dios le ha dado, lo que hace es tirarse la mundanalizándose y disfrutando los placeres mundanos. Pues se la va a entregar al diablo. Y el diablo sí va a saber qué va a hacer con ellas. Se le van a sus hijos, porque la Biblia me habla de los hijos de Dios y de los hijos del diablo, mi hermano. Me habla de los hijos de la luz y de los hijos de las tinieblas. De eso me habla la palabra del Señor. Ahora veamos qué nos muestra Dios sobre las riquezas y el dinero según la Biblia. Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Y vamos a orar por esta palabra, porque hoy Dios va a quitar la venda de muchos ojos, de muchas personas, a la distancia, a los hermanos del YouTube, a los hermanos del Face, que Dios los bendiga, esperando que Dios quite esa venda de sus ojos y quite todo espíritu de codicia, sobre todo en las iglesias que se ha metido ese espíritu de codicia, de avaricia, y todo es plata, mi hermano, todo es plata, y cobran hasta por predicar, cuando el Señor dijo, de gracia recibiste, da de gracia. Amén. No cobren por predicar, no hay que cobrar por predicar. Pero hay muchos ávaros, desafortunadamente, que cobran hasta por predicar, y eso no es de Dios. Ahora escúcheme en esto. Lucas capítulo 16, versículo 1. Vamos a orar por la palabra. Señor, yo te bendigo. Espíritu Santo, pido en esta hora
que tomes el control de mis palabras, que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor. Que si es una palabra de exhortación, una palabra de reprensión, una palabra de corrección, que seas tú hablando a nuestros corazones y no el hombre, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que exaltes a Jesucristo, ya que tú dijiste, Señor, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Espíritu Santo, gracias por estar aquí en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Dice Lucas capítulo 16, iglesia, ¿estamos ahí? Versículo 1, habla de una parábola del mayordomo infiel. ¿Mayordomo qué? Infiel. Un empleado infiel con su amo. Versículo 1 dice la palabra: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Versículo 3 dice: entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé qué haré. Imagínense, le encendió el foco. El diablo vino y le metió una mentira. Versículo 4 dice: ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero: ¿cuánto te debe mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y dice la palabra que él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó, dice, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Ya conmigo el versículo 10, iglesia. El versículo 10 dice la palabra de Lucas 16: el Señor te dice a ti hoy: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y lea conmigo el versículo 13. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis, dice el Señor, servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos amos. O usted le sirve a Dios o le sirve al diablo. Usted escoge. O yo le sirvo como pastor a Dios o le sirvo al diablo, porque también hay falsos ministros. Amén. Y se disfrazan como ministros de justicia y no predican la sana doctrina. Escuchen esto, iglesia. Si usted lee conmigo el versículo 13 claramente y atentamente. El versículo 13 dice, iglesia: ningún siervo puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Eso a muchos nos ha pasado cuando hemos sido empleados, cuando éramos empleados. A mí me pasaba. Tenía a mi jefe y a la jefa, mi patrón y mi patrona. Y resulta que uno quería que le acolitara las cosas y que le tapara, y la otra que le contara todo. A ver dónde mantiene mi marido. Y yo no sabía qué hacer. Y el degenerado era tan degenerado que me llevaba a mí, que porque confiaba en mí, que yo no le iba a decir a la esposa. Y me ponían a mí que en la mitad ahí. Yo no podía servir a dos señores a la vez. Y la señora me decía: cuénteme qué hace mi marido, qué hace cuando se sale con usted por allá. Y yo sí sabía, pero yo me encontraba entre la espada y la pared. Si lo tiraba al agua, pues me iba a echar. Y si no le contaba a ella, pues también me iban a echar. Entonces yo no sabía ni qué hacer. Y llegó un momento en que le dije: a mí no me convoquen más para eso. Y al patrón le dije: haga por favor, no me haga quedar mal, porque yo no sé mentir, no me gusta estar mintiendo. Porque por hacerlo quedar bien a usted, hago quedar mal a mi patrona. Y cuando leí ese pasaje en la Biblia, entendí que Dios es claro en decir eso. No podéis servir ningún siervo, o sea, trabajador o esclavo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, dice el Señor, a Dios y a las riquezas. Casualmente Mateo 6:24 dice exactamente lo mismo. 2 veces aparece el mismo pasaje en la Biblia.
¿Por qué será? ¿Será que el Señor nos quiere hablar en esta hora, mi hermano? Te hago una aclaración, iglesia. No todas las riquezas de este mundo son de Dios, ni tampoco todas las riquezas de este mundo son del diablo. Y Dios te lo va a revelar a la luz de la palabra. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo podemos identificar si las bendiciones o riquezas económicas que tenemos o que vamos a tener en el futuro son de Dios o no son de Dios? Dios te las va a mostrar hoy. Hay tres medios, escúchenme bien. Vamos a hablar primero de la riqueza del diablo. ¿La riqueza de quién? De Satanás. Porque es que mucha gente recibe cualquier peso y dice: Dios me bendijo. El ladrón también hizo la vuelta, le quitó la cartera llena de plata a la señora, el fletero, y dijo: Dios me bendijo, gracias Dios por este dinero que me diste. El que trabaja normalmente y secularmente, honradamente, con el sudor de su frente, recibe su salario y dice: gracias Dios por esta bendición. Todos agradecen a Dios. Pero la pregunta es: ¿a qué Dios le estarán dando gracias? ¿Al Dios de este mundo? ¿Al príncipe de las tinieblas? ¿O al Dios verdadero? Hoy Dios quiere que tú tengas discernimiento, iglesia. Hay tres medios por los cuales Satanás obtiene las riquezas y el dinero de este mundo y lo ofrece especialmente a los hijos de Dios. Escuchen bien. Satanás roba para coger y ese dinero dárselo a los hijos de Dios, para apartarlos del camino de Dios, para que den gloria a Él y no a Dios, al Dios verdadero. Iglesia, primer medio por lo cual Satanás, por los cuales el diablo obtiene las riquezas y el dinero de este mundo y las ofrece especialmente a los hijos de Dios, número uno, es por medio del robo. ¿Por medio de qué? Del robo, o sea, el hurto. Amén. O sea, por medio de lo que ha robado a otros. Pastor, usted me puede probar eso en la Biblia, porque si no está en la Biblia yo no le creo lo que me está diciendo. Vamos a la palabra. Ejemplo, este mayordomo de la historia que acabamos de leer, el cual dice la Biblia: llamando a cada uno de los acreedores, de los deudores de su amo, les rebajó la cuenta buscando un beneficio. Amén. O sea que él le quitó a su propio amo para darle a otros. Es lo que me enseña el pasaje. Y perjudicar de esta manera a aquel que le había empleado en su empresa, en su negocio. Versículo 5 de Lucas 16, véalo conmigo. El versículo 5 de Lucas 16 dice: y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero: ¿cuánto debes a mi amo? ¿Y sabe qué le dijo él? 100 barriles de aceite. Él dijo: pues ya no vas a deber 100. Anote ahí, siéntese rapidito, anote 50. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba robando al amo. Y el amo se dio cuenta de eso. Y por eso dijo: los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. O sea, ¿qué me quiere enseñar Dios? Que si usted este mensaje no lo discierne y lo recibe en su espíritu, para Dios va a ser más astuto un hijo del diablo, en pocas palabras, que los cristianos y los hijos de Dios que están recibiendo el mensaje. ¿Sí me hago entender, iglesia? La primera o medio por el cual Satanás obtiene la riqueza y el dinero de este mundo, y lo ofrece especialmente a los hijos de Dios, es por medio del robo. ¿Por medio de qué? Del robo. Amén. Por eso todos sabemos que el robo es un delito. ¿Es así o no es así? Por eso desde niños nos enseñan a no robar, a no coger lo que no nos pertenece. ¿Nos enseñan o no? A mí me enseñaron eso. A pedir y no ponernos a coger lo que no nos pertenece. Pero la naturaleza humana, escúchenme bien, siempre nos lleva a querer tener lo que no nos pertenece. En pocas palabras, a robar para suplir la necesidad nuestra. Ahora escuchen esto, iglesia. Si usted lee conmigo Evangelio según San Lucas, ahí está la prueba reina de lo que le estoy afirmando. Lucas capítulo 4, ahí mismo en ese libro, no nos vamos a salir de este libro. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4. Si usted lee el versículo 5, habla de la tentación de Jesús. ¿Habla de qué? De la tentación de Jesús en el desierto. Cuando el diablo lo quiso primero hacer dudar de su identidad como hijo de Dios. ¿Lo hizo qué? Dudar de la identidad como hijo de Dios. Escúcheme en esto, iglesia. El versículo 4 de Lucas, versículo 5 de Lucas capítulo 4, dice
Dice la palabra del Señor. Escuchen esto. Lucas capítulo 4, versículo 5. Dice, y le llevó a Jesús el diablo. ¿A dónde le llevó? Versículo 5. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Versículo 7. Si tú postrado me adorares. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Diga, adoración. ¿Qué es lo que busca Dios? Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso cuando estamos aquí en esta iglesia en alabanza, veo que muchos adoran, a otros no les importa para nada. Dios está buscando adoradores. El diablo busca adoración, y adoración en cualquier cosa. Amén. Si usted lee detenidamente el versículo 8, respondiendo Jesús le dijo a Satanás, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no se contradecía cuando le dijo a sus discípulos y a los fariseos, ustedes no pueden servir a dos amos a la vez, porque van a amar a uno y van a aborrecer al otro. Van a valorar a uno y al otro lo van a menospreciar. Y Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí Jesús le dijo la verdad al diablo en su cara. ¿Qué le dijo al diablo? Jesús le dijo, escrito está, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La pregunta es, ¿a quién está sirviendo usted? ¿A cuál de los dos señores está sirviendo usted? No me responda, guárdeselo para sí mismo. Pero dice la palabra, el versículo 6, léalo conmigo que es clave, que Satanás en su forma descarada le dice a Jesús en el desierto, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ese pasaje me enseña que hay riquezas de Dios y riquezas del diablo. No sé si a usted le quedó claro, a mí me quedó claro hace rato, cuando el Espíritu Santo me mostró eso. Por eso miro muy bien el dinero que yo voy a recibir. ¿De dónde viene esa procedencia, ese dinero? Porque la única forma, escúcheme bien, de un dinero malo, mal habido, ser bien delante de Dios, es cuando lo consagramos a Dios. Cuando es un dinero justo y lo consagramos a Dios. Por eso cuando usted reciba dinero, si es bien habido, conságrelo a Dios. Y si no, el diablo se lo va a consagrar a usted en rato. Esa es la realidad. Dice la Biblia que Jesús le dijo, el diablo le dice a Jesús, a ti te daré toda esta autoridad y la gloria de esas naciones, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Le dijo una gran verdad al diablo. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién le entregó las riquezas a Satanás? Diga, a Adán y Eva, por la desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, le entregamos nuestras bendiciones al diablo. Y es por eso que el dinero que muchas veces cogemos como echarlo en saco roto. Y por eso es que vivimos arrancados, arruinados y endeudados. ¿Sabe por qué? Porque no consagramos primero. Si es un dinero bien habido, lo consagramos a Dios. Somos tan desagradecidos que ni siquiera, Señor, gracias por este pago, porque con este pago alimento a mi familia. No hacemos eso. Habrá otros que quizás lo hagan, pero por lo general nos olvidamos. Y es por eso que viene el diablo y nos calienta la oreja para hacer lo malo, para un dinero ilícito, y ahí mismo vamos y cedemos. Esa es la completa realidad, iglesia. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús lo dijo. Juan 10:10. Grábeselo en memoria. Jesús dijo, hablando de Satanás, el ladrón no viene sino para hurtar, o sea, robar, matar y destruir. Jesús sabía, porque ya había enfrentado al diablo. El diablo le ofreció todos los reinos de la tierra. Te lo ofrezco todo, todas las naciones. Te ofrezco un poder político, militar, lo que quiera. Te lo ofrezco, le dijo el diablo a Jesús. Te lo ofrezco. Pero hay una condición. ¿Cuál? Arrodillarte y me adoras. A Dios no, me arrodillas a mí, me adoras a mí. Y es lo que el mundo está haciendo hoy en día. Adorando al diablo. Por medio de muchas riquezas hasta malas vidas. Adoran al diablo. ¿Y usted cree que eso viene de Dios? Y la gente dice, eso viene de Dios. No viene de Dios. Porque el diablo también tiene potestad y autoridad para dar riquezas, quitárselas a los hijos de Dios y dárselas a sus hijos. Ahí está demostrado bíblicamente. ¿Por qué Jesús no aceptó esas riquezas de Satanás?
Porque Jesús sabía que eso le pertenecía a él, porque él está en obediencia con Dios. Pues digo, no, Señor. ¿Qué le dice el verso 8? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está en Deuteronomio, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. ¿Solo a quién? Solo a Dios sirve. Y vuelvo y lo repito. Por eso, hoy que está cumpliendo mi esposa, yo no sabía dónde hacer la reunión de su cumpleaños. Casualmente caía con la fecha del culto. Y Dios me dijo, hágalo en la iglesia. Que el hijo que quiera buscar a su madre, la busca en la iglesia. Que el familiar que quiera buscar a su amiga, a su familiar, a su pariente, lo busque en la iglesia. Porque sentimos como pareja de este ministerio que a nosotros nos dejaron solos. Que no fue sino abrir las puertas de esta iglesia y todo el mundo nos dio la espalda. Y lo digo y no me da vergüenza decirlo. Amén. Empezando por nuestra propia familia. Que uno, si algo quiere, la conversión de sus hijos. Si algo quiere uno, la conversión de su familia, de sus padres, de sus hermanos, de sus parientes. Y a la hora del vamos, todo el mundo le da la espalda a uno. Pero ¿saben qué es lo bueno, iglesia? Que Cristo no nos daba la espalda a nosotros. Porque estamos buscando primero a Dios y sirviéndole solo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Dios y se está agradecido con Él. El segundo medio por el cual Satanás obtiene las riquezas y el dinero de este mundo y lo ofrece especialmente a los hijos de Dios, número 1, a través del robo. Él te puede dar riquezas de la noche a la mañana. Él te ofrece el mundo entero, si es posible, contate que te arrodilles y lo adores. Y usted creyendo que eso viene de Dios. Y muchas veces no viene de Dios. Porque es un engaño a las tinieblas de las iglesias. Segundo medio por el cual el diablo obtiene esa riqueza si no la ofrece. Número 2, es a través del narcotráfico y el lavado de dinero. ¿A través de qué? De las drogas ilícitas. Mucha gente, especialmente ustedes, los que son de la fundación, saben de qué les estoy hablando. Saben que muchos jíbaros se lucran a consta del vicio que le venden y la dosis que le ofrecen a muchos de ustedes. Y de eso los grandes capos son los que se lucran. Y por eso hay muerte, por eso hay violencia, por eso hay destrucción. Por algo que te entretiene a ti y que te lleva a la muerte. A través del narcotráfico y el lavado de dinero. Satanás tratará, escuchen bien, de engañar a muchos con el fin de tenerlos entretenidos con las riquezas pasajeras de este tiempo. A un salmista, vayan al Salmo 73 y verán. Si se lo puede leer todo, léanlo todo. A este salmista Asaf, dice la palabra que por poco, escúchenme bien, se aparta de los caminos de Dios para ceder a la tentación del diablo. Salmo 73 habla del destino de los malos. Versículo 2, ¿sabe qué dice este salmista? Salmo 73, 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él veía la prosperidad. Como estos de la noche a la mañana no tenían nada, y de un momento a otro se llenaron de riquezas. Y así no opera Dios, así no bendice a Dios. Dios no bendice así. Dios no te abre las compuertas del cielo y te manda los millones para que tú los recojas ahí. No, Señor, no es la forma como opera Dios. Y mucho más después del Edén, que el Señor dijo: con el sudor de tu frente te ganarás el pan, hasta que vuelvas al polvo, porque de la tierra fuiste tomado. O sea que Dios nos manda a trabajar. ¿A qué nos manda Dios? A trabajar. Con el sudor de nuestra frente. Amén. Esa es la forma como Dios bendice al pueblo. Y no a través de cosas negativas. Dice el salmista, versículo 3 del Salmo 73: porque tuvo envidia a los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. He aquí, dice el versículo 12, he aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Esos impíos, sin ser turbados o asustados por las cosas del mundo, ¿qué alcanzaron? Las riquezas. ¿Usted cree que la dio Dios? Ahí está más que comprobado lo que dice la palabra. El salmista estaba confuso al no saber por qué los malos progresaban y él no. Y así le pasa a muchos que se han apartado de los caminos. Me metí al cristianismo y perdí todo. Lo que tenía lo perdí.
Y me volví que cristiano para que Dios me bendijera y no, todo lo perdí. A muchos les pasó eso. Es que Dios está haciendo una nueva criatura de ti. Quiere que empieces de cero para poder bendecirte a su manera y no a la manera del diablo, porque el diablo bendice a su manera. Amén. El diablo bendice a su manera, pero la manera de Dios es totalmente diferente. Escuchen esto, iglesia. Este salmista termina convenciéndose que el único camino que genera y garantiza la vida es el camino de Dios. El verso 27 del Salmo 73, léalo conmigo, dice: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y por eso es que el diablo viene y los destruye, le roba todo, hasta las bendiciones de Dios. Versículo 28, pero en cuanto a mí, dice el salmista, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. O sea que él tuvo la opción de servir a dos señores, pero él dijo: no, yo le sirvo a uno, me acerco más a Dios y me aparto de la envidia y de la codicia de los malos que me quieren arrastrar. Amén. Tercer y último medio por el cual Satanás obtiene riquezas y dinero y se las ofrece a los hijos de Dios. Número 3. Escuchen esto, iglesia, que aquí Dios le va a quitar la venda a muchos. Es por medio de las 5 industrias más grandes para el entretenimiento de los hombres. Hay 5 industrias grandes que Satanás controla a su antojo para supuestamente tener esas riquezas y dárselas a muchos hijos de Dios. Número 1, por medio de la industria de la música. Escuchen esto: la industria de la música. El diablo está usando esa industria, música secular, no cristiana. Tanto así que muchos cristianos salmistas se han apartado de los caminos porque les pareció más atractivo cantarle al mundo y servirle a las riquezas del mundo. Por medio de esa industria de la música, muchos cantantes de la noche a la mañana sacan una canción y se volvieron multimillonarios. Y ellos creen que es Dios que los bendijo. Y no fue Dios, fue el príncipe de las tinieblas. El segundo medio, o digámoslo, grande industria que Satanás usa para el entretenimiento de los hombres es la industria de la pornografía. ¿La industria de qué? De la pornografía, mi hermano. Son millones y millones de dólares que mueve al año la pornografía. Y alguien dice: no tiene nada de malo ver pornografía. Pues hermano, sí tiene mucho de malo. Daña la mente, pervierte el corazón. Muchos violadores que aparecen por ahí, hasta de niños, fue porque se la pasaron horas y horas viendo pornografía. Y el diablo engañó su mente y lo llevó a destruir esas vidas. Y muchos no creen. La industria de la pornografía, la cual pervierte la mente de los hombres y denigra a la mujer, reduciéndola a ser tratada como una prostituta o un objeto sexual. Y es por eso que a las mujeres ya uno no la ve como una mujer, como una creación de Dios, la ve como un objeto sexual. Porque eso es lo que hace la maldita pornografía en nuestra mente. Esa es la completa realidad. La pornografía induce a las violaciones, a las drogas, hasta el homosexualismo, mi hermano, hasta el degenero sexual. Esa es una gran industria que usa el diablo para enriquecer a unos pocos y destruir a la raza humana, porque él viene a robar, a matar y a destruir, dice la palabra. La tercera industria que usa el enemigo es la industria del tabaco y del licor. Escuchen bien. La industria del tabaco y del licor, Satanás da buenas ganancias a aquellos que trabajan en esta industria. Y muchos, en verdad, progresan, pero no saben el mal que de pronto les está causando a los otros. Las usa el diablo. La cuarta industria es la industria del cine. Escúchenme bien. Hollywood. Por ejemplo, Hollywood es de las saca películas taquilleras. Las películas más taquilleras son las de sangre, las de terror. Son las que más venden. Y el diablo está moviendo esa industria y dando riqueza para destruir a la raza humana, iglesia. Y la iglesia del Señor sigue viendo películas a toda hora. Y la quinta y última industria son las apuestas y juegos de azar. ¿Las qué? Las apuestas y juegos de azar, o sea, ludopatía. Millones de apuestas la gente hace. Todo ese dinero el diablo lo coge y se lo da a quien él quiere, como lo ofreció a Jesús. A ti te daré todas las riquezas, toda la gloria de ellos, si te arrodillas y me adoras.
porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? A Adán y Eva. En este tiempo, ¿quién está entregando las riquezas al diablo? La misma iglesia de Jesucristo. La misma iglesia. Y es por eso que vemos pastores ávaros, codiciosos, que todo es plata, que buscan lucrarse y enriquecerse ellos y los demás que se jodan. Y no es de Dios, iglesia. No es de Dios eso. Todas estas fuentes de riquezas y ganancias son las que Satanás mueve a su antojo, llevando a unos pocos a las riquezas y a muchos a la destrucción y la condenación. En 1 de Juan 5:19, que me gustaría que usted lo leyera en su Biblia. 1 de Juan 5:19 corrobora lo que le estoy diciendo. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿El mundo entero está bajo quién? Bajo Satanás. Él influye en el mundo entero. Nosotros somos de Dios, pero el mundo está bajo el maligno, o sea, bajo la influencia de Satanás. Pero sabemos, versículo 20, 1 de Juan 5, pero sabemos que los hijos de Dios, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, dice la palabra. ¿Qué nos ha dado Dios? Entendimiento. ¿Qué le está dando Dios en esta hora a usted? Diga, entendimiento. Así que cuando reciba un peso de su trabajo, pídele a Dios que le dé discernimiento. Si es un peso bien habido, dele gracias a Dios. Y si es un peso mal habido, ya sabe que le trae consecuencias. Por eso les hablaba a ustedes del dinero falsificado. Es muy tremendo cuando uno le meten un billete falso, hermano. Porque eso trae ruina, trae destrucción y trae muerte. Al que lo recibe, le trae tristeza. A ver, ¿quién se alegra cuando le mete un billete de 50,000 falso? Aquí en Colombia, a ver. ¿Quién es el primero que se goza y dice, uy, gracias por este billetico falso que me salió? Ninguno, ¿sí o no? Porque trae muerte, trae destrucción. Usted por 50,000 puede hasta después a matarse con otro. No, este me lo metió usted, no, este me lo metieron a mí, no, usted me responde y empiezan a matarse. Porque el diablo toma eso. Amén. Sin contar la brujería, la hechicería. Yo le traigo el ser querido, venga para acá y consúlteme a mí, venga, que yo se lo traigo. Me paga después, dicen los brujos. Yo le hago el trabajito y me paga después, tráigame una foto y yo se lo rezo. Y digo, ¿qué bebedizo le va a dar, qué cochinada le va a dar a ese tipo? Y se lo traigo humillado, rendido, y lo hacen. Porque son espíritus de las tinieblas. Y de esa forma el diablo que hace, a los ricos los pone en un pedestal, a esos brujos, y los demás mantienen esclavizados. ¿Usted cree que eso es de Dios? Pero ¿para qué apareció Jesucristo? Diga, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Cristo. Amén. Para deshacer las obras del diablo en su vida. Para mostrarle la verdad. Por eso dice, 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Qué nos da Jesús? Diga, entendimiento. ¿Qué necesita usted? Diga, entendimiento. Discernimiento entre lo bueno y lo malo. Amén. Ya para finalizar, iglesias, para entrar en conclusión, hay unas características de la riqueza de Dios. Hablamos de las características de la riqueza del diablo. La primera característica de la riqueza de Dios o la bendición de Dios, número 1, es que no trae tristeza con ella. ¿No trae qué? Tristeza. Cuando usted trabaja haciendo lo bueno y usted recibe el pago, ¿usted cómo se siente? Con alegría, ¿sí o no? A usted le da tristeza por las deudas que tiene que pagar con esa plata. Ahí sí da tristeza. Pero el recibir ese dinero, a usted no le da tristeza, usted lo espera. Usted espera su quincenita, ahí ya va a llegar mi quincena. La espera con ansia, ¿sí o no? Pero cuando llega, viene una tristeza, pero esa no es de Dios. Esa quizás es por sus malas decisiones o por sus obligaciones que tiene que pagar. Y ya está empeña la quincenita. Pero dice la palabra, la primera característica de las riquezas o el dinero que viene de Dios es que no traen tristeza con ella. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea que, ¿cómo se da cuenta usted si el dinerito que usted recibe es de Dios o no es de Dios? Cuando usted lo recibe con alegría. Cuando usted sabe que lo trabajó, ¿sí o no? Y le da más valor, ¿sí o no? Le da más valor, ¿sí o no? Que cuando usted se lo regala, ¿sí o no? O que cuando hasta se lo roba, porque el que roba, lo coge y eso no le dura nada, para el vicio. Media hora.
Ni media hora de dura. Se lo robó y si el diablo llegó, venga para acá, mijo. Eso es mío, porque el diablo es un ladrón. Y lo usa usted para robar, para que lo maten, y después él se queda con eso y se lo da a otro. Y así vive este mundo. Esa es la realidad. En el trabajo honrado, mis hermanos, ¿dónde encontramos esa bendición que no añade tristeza? En el trabajo honrado. En la siembra de dinero voluntario, también en la obra de Dios, encontramos alegría. Por eso dice que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. En esta bendición de Dios que enriquece nuestra alma, no trae tristeza con ella. Segunda característica, ya finalizo, de las riquezas y el dinero que sí viene de Dios. Número 2, es que solo vendrán a nuestras vidas cuando en nosotros haya humildad y temor a Dios y a su obra. A los que le están pidiendo a Dios, Señor, sácame de pobre, llévame la riqueza, la abundancia. Dios lo puede hacer porque para Él no hay nada imposible. Amén. El diablo también lo puede hacer y te lo ofrece. ¿Sí? Pero para que te pierdas en este mundo. Pero Dios no lo hace con ese fin. Estas riquezas solo vendrán a nuestras vidas, iglesia, cuando en nosotros haya humildad y temor a Dios y a su obra. Dice Proverbio 22:4. Proverbio 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Amén. Hay una remuneración cuando usted es fiel a Dios. Riqueza y ¿qué más? Y honra. O sea que Dios lo va a bendecir. Dios te promete que te va a bendecir. El diablo también dice, yo lo voy a bendecir. No sé si usted le ha pasado. Antes de venir una gran bendición de parte de Dios, el diablo se le adelanta con otros planes y lo aparta de la bendición de Dios. Porque él es un engañador. No se deje engañar, dígale al que está al lado. No se deje engañar. No se deje engañar. Dígaselo. No se deje. Amén. Riquezas, honra y vida. Riquezas, honra y vida. Es lo que Dios te promete. Amén. Son la remuneración de la humildad y el temor de Dios. ¿Por qué habla de la humildad y el temor a Dios? Porque el orgulloso no reconoce a Dios y no va a tener esas riquezas de Dios sino las del mundo. Porque no tiene humildad. El orgulloso no tiene temor a Dios y por eso no le importa y consigue la plata como sea y tumba al que sea. Y si tengo que pisotear a ese familiar, lo pisoteo y me quedo con su fortuna. O mando a matar a la mamá, como le pasó a un tipo de Medellín, mandó a matar a su mamá para quedarse con la casa de 3 pisos. Mire ese ingeniero, hermano. ¿Cómo el Dios le engaña a la gente? ¿Y pasa o no pasa? Pasa en nuestra sociedad. Y la tercera y última característica de las riquezas que sí vienen de Dios es que Dios mismo, escuchen bien, Dios mismo hará que otros junten las bendiciones y riquezas para entregárselas a usted en sus manos. Eso lo hace Dios. Hay un pasaje bíblico que dice que las riquezas del pecador pasarán a manos del justo. Y muchos pastores las citan en las iglesias y él dice, ay, como eso lo dice la Biblia, entonces vamos a ver cómo tumbo a todo el mundo aquí porque necesito enriquecerme con toda esta mano de pecadores. Y el diablo los engaña. Escuchen esto, iglesia. Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. ¿Qué le da Dios? Sabiduría para que no lo tumben. Sabiduría para que el diablo no lo engañe. ¿Qué más le da? Ciencia. ¿Qué ciencia? Diga, conocimiento. Le da conocimiento. Por eso dice que conocemos al que es verdadero, Jesucristo. ¿Y qué más hace Dios? Y gozo. Ahí se cumple la palabra. La riqueza del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Y dice la palabra, más al pecador, o sea, el no convertido. Dice la Biblia que Dios da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También, esto es vanidad y aflicción de espíritu, dice Salomón en Eclesiastés 2:26. Aclaro, mi hermano, esto se hará a través de la sabiduría y el conocimiento que Dios, por medio de estrategia, nos da a nosotros. Cuando dice en Proverbios 13:22 que las riquezas del justo, las riquezas del pecador pasarán a manos del justo, muchos que se alegran, porque dicen todo lo que Dios nos envía nos pertenece a nosotros. No de esa forma. ¿Sabe de qué forma el Señor está hablando? De que usted va a trabajar con la bendición de Dios. Usted va a trabajar con la sabiduría, con el conocimiento de Dios,
y Dios lo va a bendecir. ¿Sabe para qué? Para que usted bendiga a otros. ¿Por qué creen que en el tiempo de los hechos de los apóstoles, los discípulos vendían las casas y lo traían a los pies de Pedro? Hechos capítulo 5. Dice la Biblia que vendían sus propiedades y traían todo ese dinero y lo ponían a los pies de los discípulos. ¿Ustedes creen que era para enriquecer a Pedro o a los pastores de aquel tiempo? No, señor. Eso era para extender la obra de Dios. Eso era para poder coger a los misioneros y mandarlos, como dijo Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Para pagar los gastos misioneros. Para eso era eso. Pero hoy en día no. El pastor ladrón, traigan los diezmos, traigan las ofrendas, traigan las primicias, traigan todo eso acá, vendan casas. Porque hasta eso se ve, o no se ve. Vengan las casas y traigan las escrituras y le entregan a la gente más tapada, hermano, que no hay de otra cosa. Y le traen al pastor todo eso, hasta la herencia de los hijos se la traen ahí. Y es bien bueno, y ellos después aguantando hambre. Por eso es que mucha gente se aparta de los caminos de Dios. Por eso es que mucha gente habla más del cristianismo, la iglesia es cristiana, porque dicen los pasteros no son unos ladrones. Y la verdad es que así pasa. Así pasa. Porque muchos que tienen un espíritu de codicia, de avaricia en su corazón y no los deja progresar. La diferencia entre las riquezas de Dios y las riquezas del diablo, iglesia, serán que las que da el diablo durarán un momento, pero las que da Dios durarán toda la vida. Amén. Que eso nos quede claro. Pongámonos en pie.